Muy buenas tardes, estimados defensores públicos de asistencia legal, integrantes del Ministerio de Justicia, que se encuentran conectados a esta plataforma. Reciban mi más cordial saludo. Mi nombre es Sara del Socorro Alvarado Cabrera. Me desempeño como fiscal provincial penal del Distrito Fiscal de Lambayeque. Agradezco la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes en esta ocasión para tratar el tema relativo a los alcances del Decreto Legislativo 1297, desprotección familiar en el ámbito administrativo y judicial. Por favor, diapositivas. La norma a la cual me he hecho referencia, que es el Decreto Legislativo 1297, Decreto para la protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, es una norma que fue dictada por el Ejecutivo a fines del mes de diciembre del año 2016, siendo reglamentada a través del Decreto Supremo 1/2018 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como toda norma, el Decreto Legislativo 1297 tiene un objetivo. El objeto de esta norma, pues, es brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Del propio objetivo de la norma se verifica que se han distinguido dos circunstancias. Una, que resulta ser la situación de riesgo de desprotección familiar, y dos, la situación de desprotección familiar. Ambas, pues, revisten circunstancias diferenciadas. Con relación a la situación de riesgo de desprotección familiar, la norma la ha conceptualizado como la situación de amenaza al ejercicio de los derechos de los menores, que viene siendo afectado por circunstancias personales, familiares o sociales que pueden perjudicar su desarrollo integral, pero ello sin revestir gravedad. Esto evidentemente amerita una intervención estatal para adoptar medidas necesarias para prevenir la desprotección familiar, pero que en ningún caso van a justificar la separación del menor de su familia de origen. El Decreto Legislativo 1297, para poder determinar cuáles son estas circunstancias de situación de riesgo de desprotección familiar, nos remite al reglamento, ya que ahí está establecido un catálogo de situaciones que pueden ser consideradas situaciones de riesgo de desprotección. ¿Cuáles son estas? Pues nos precisa el reglamento que resultan ser la violencia física o psicológica, pero que no constituya una situación de gravedad de acuerdo a la tabla de valoración de riesgo. También se considera como situación de riesgo la deserción escolar o ausentismo escolar, o aquellas situaciones de incapacidad o imposibilidad que tengan los responsables de los menores de controlar situaciones conductuales en los que los niños puedan poner en peligro inminente de hacerse daño o hacer daños a terceras personas. También descuidos o negligencias que supongan riesgo leve en el desarrollo integral del niño, niña o adolescente, aquellas situaciones de trabajo infantil en la calle, entre otras circunstancias, pues, que como hemos indicado, no deben revestir gravedad, pero que perjudiquen el desarrollo integral de la niña, niña o adolescente. Estas circunstancias o supuestos van a dar inicio al procedimiento por riesgo de desprotección familiar.
Como hemos indicado, se dan dos supuestos, ¿verdad? Nos hemos indicado que estamos frente a la situación de riesgo de desprotección familiar o a la situación de desprotección familiar propiamente dicha. Con relación a la situación de desprotección familiar, esta también ha sido conceptualizada por el Decreto Legislativo 1297 como la situación que se produce, perdón, de hecho, a causa del incumplimiento o del posible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de aquellos responsables del cuidado de los menores, pero que van a afectar gravemente el desarrollo integral de un niño, niña o adolescente. La situación de desprotección familiar tiene un carácter provisional, porque va a implicar la separación temporal del menor de su familia para asumir la protección estatal. En este caso, se pueden aplicar incluso medidas de protección apropiadas que busquen promover la reintegración familiar. De la misma manera que en la situación de riesgo, en el caso de desprotección familiar, el reglamento del Decreto Legislativo 1297 ha establecido también un catálogo de supuestos que nos permiten a nosotros establecer cuando un menor se encuentra en situación de desprotección familiar. Este catálogo de circunstancias nos precisan, por ejemplo, el abandono del menor, que es cuando hacen falta personas que asuman el cuidado en ejercicio de la patria potestad, tenencia o tutela, o porque estas personas existiendo y siendo responsables de la patria potestad, tenencia o tutela, no quieren o no pueden ejercerla. Cuando se verifica que dentro del entorno familiar, pues el menor ha sido víctima de amenaza o afectación grave para la vida, salud e integridad física, como delito contra la libertad sexual o haber sido sometido a violencia física o psicológica grave por parte de miembros de su familia de origen o que en todo caso estos hayan consentido de manera negligente este tipo de afectaciones a la integridad del menor. También se considera una situación de desprotección familiar cuando el menor ha sido identificado como víctima de trata de personas o cuando también se ha podido determinar que este viene consumiendo de manera reiterada sustancias adictivas con el consentimiento o tolerancia de los responsables o tutores del menor. También cuando los menores pues desarrollan trabajo infantil en la calle que supongan afectación de sus derechos gravemente o cuando son inducidos a la mendicidad, a la delincuencia, a la explotación sexual, trabajo forzoso o cualquier otra circunstancia que constituya gravedad. Evidentemente, pues, en este tipo de circunstancias van a dar inicio al procedimiento por desprotección familiar y debe asumir el Estado la protección del menor. El decreto legislativo 1297 nos hace una atingencia que debemos tenerla en consideración y que es que la situación de pobreza en ningún caso puede justificar por sí sola la separación de un niño, niña o adolescente de su familia de origen, ni constituyen desprotección familiar. Estos procedimientos que han sido acogidos o normados por el decreto legislativo 1297 se rigen en mérito a principios. Estos principios van a regir, pues, la actuación protectora estatal. Por favor, diapositivas. Bien. Con relación a los principios que rigen la actuación protectora estatal, el decreto legislativo
ha recogido 11 principios, que vamos a explicarlos de manera muy breve para también nosotros saber en qué consisten. El primer principio recogido en el Decreto Legislativo 1297 es el principio de diligencia excepcional. Este principio está referido básicamente a la celeridad, cuidado, eficacia y responsabilidad por parte de los órganos y funcionarios competentes en todas las acciones y decisiones que se adopten en garantía de los derechos de los menores. Otro principio es el principio de especialidad y profesionalización. Esto implica que aquellos profesionales técnicos y quienes estén, pues, vinculados con la ejecución de esta norma deben estar debidamente especializados y ser capacitados de manera periódica, pues ello en atención al tratamiento delicado que amerita, pues, una situación de desprotección de un menor. Otro principio que ha recogido el Decreto Legislativo 1297 es el principio de excepcionalidad y temporalidad. Esto está referido básicamente a las medidas de protección. Ello en razón a que aquellas medidas de protección que impliquen la separación del menor de su entorno familiar deben ser excepcionales y por el más breve plazo. Otro principio es el principio de igualdad y no discriminación. Ello implica, pues, que todos los menores tienen derecho a la protección estatal cuando se presenten situaciones de riesgo o de desprotección familiar sin discriminación alguna por razones de sexo, por razones de nivel cultural, por razones de raza, etc. Otro de los principios que ha recogido el Decreto Legislativo 1297 es el principio de informalismo. Como bien es sabido, a veces en los entes estatales, pues se exigen diversos formalismos, ¿no? Para aplicar ciertos procedimientos. Pues para el caso del Decreto Legislativo 1297, situaciones de riesgo y desprotección de menores, se ha previsto que las normas que regulan estos procedimientos deben ser interpretadas de manera que no sean afectadas por la exigencia de aspectos formales, que incluso pueden ser subsanadas dentro del procedimiento, ya que, como hemos explicado, este tipo de procedimientos exigen la celeridad del caso debido a la naturaleza de las decisiones que se van a adoptar en torno a los menores. Otro de los principios que ha recogido el Decreto Legislativo 1297 es el principio de integración familiar, que está referido a que el Estado promueve de manera prioritaria la integración del menor. El principio de interés superior del niño, pues que es un principio altamente conocido, ¿no? Por todos los operadores del derecho, este derecho sustancial, principio de interpretación y norma de procedimiento, que es el que va a asegurar la protección y desarrollo integral del niño, niña o adolescente en su familia. En ningún caso la aplicación de los procedimientos puede disminuir o restringir los derechos y garantías reconocidas a los menores, tanto a nivel nacional como internacional. Otro de los principios que ha sido recogido por el Decreto Legislativo 1297 es el principio de flexibilidad y gradualidad. Esto también está referido a la aplicación de las medidas de protección dictadas a favor de los menores. Estas no son rígidas, sino que teniendo en cuenta que pueden ser revisadas periódicamente, pueden ser variadas por la autoridad de acuerdo a las circunstancias personales y familiares que se presenten en cada caso concreto. El principio de necesidad e idoneidad. Este principio implica que la separación de un niño de su entorno familiar debe ser dispuesta únicamente cuando todos los medios posibles para mantenerlo en su familia no han surtido efecto o han sido descartados. Implica, pues,
que la selección de la medida de protección sea la más adecuada para satisfacer las necesidades de los menores. Otro principio es el principio de subsidiariedad progresiva de la actuación del Estado. Es decir, que la participación del Estado debe darse cuando la familia de origen tenga dificultades para cumplir sus obligaciones de cuidado y protección. Y debe ser la actuación del Estado proporcional al grado de riesgo y desprotección familiar en la que se encuentre un menor. Y finalmente, otro de los principios es el principio de interculturalidad. Este principio está referido a que el Estado y la sociedad deben incorporar visiones culturales, étnicas, para garantizar el ejercicio de los derechos del menor, que pueda pertenecer, por ejemplo, a otro país o a alguna comunidad campesina o nativa. Vemos pues que la norma recoge una serie de principios, pero para el cumplimiento de los fines de la norma, se necesita o exige, además del cumplimiento de los principios, un trabajo articulado por todas aquellas entidades que se encuentran vinculadas a su ejecución, como son los gobiernos locales a través de sus demunas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al cual, incluso se encuentran adscritas las unidades de protección especial, como es la UPE, la llamada UPE, el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es quien designa a los defensores públicos especializados para asumir la defensa legal de los niños, niñas y adolescentes en los procedimientos por desprotección familiar y adopción. Y también, pues, evidentemente, el Poder Judicial, que es el que va a supervisar la emisión de resoluciones que resuelvan la situación de los menores en estado de desprotección o en situaciones de riesgo. Y finalmente, pues, el Ministerio Público, que asume un rol garante del cumplimiento de los derechos de los menores. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se inicia la actuación estatal en situaciones de riesgo o desprotección familiar? Bueno, evidentemente este procedimiento o estos procedimientos se van a iniciar cuando la autoridad competente tome conocimiento de una posible situación de incumplimiento o de imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de cuidado del menor. La autoridad va a valorar preliminarmente la situación sociofamiliar del menor con la información con la información que tenga a la mano, la que encuentre disponible, para poder determinar si es que el menor se encuentra en una presunta situación de riesgo o de desprotección familiar. Si de este análisis o de esta valoración preliminar surgen elementos suficientes que configuran que el menor se encuentra en situación de riesgo o de desprotección, se va a dar inicio al procedimiento que corresponde. Si por el contrario se verifica que no existen estos elementos, se va a disponer que no es procedente abrir procedimiento y se archiva el expediente mediante una resolución debidamente motivada. El plazo para emitir ya sea una u otra resolución es de un día hábil, pudiendo incluso el ente administrativo aplicar las medidas de protección de urgencia. ¿Qué pasa cuando el ente administrativo no tenga, pues, la información que le permita determinar una situación de riesgo o desprotección del menor a la mano? Pues la norma le otorga el plazo de un día adicional para que pueda recabar información preliminar para conocer de esta manera cuál es la situación sociofamiliar del menor y de esta manera poder evaluar la necesidad de iniciar ya sea el procedimiento por riesgo o por desprotección familiar.
Una vez que concluyen estas actuaciones preliminares, se va a emitir la resolución que corresponde. El desarrollo de este procedimiento exige al ente competente que se comunique verbalmente en lenguaje comprensible tanto al menor como a su familia, pues de las actuaciones que se vienen realizando. Bien, ¿qué pasa si el ente administrativo declara la situación de riesgo o desprotección familiar provisional de la niña o adolescente? En caso de que se declare esta situación de riesgo o desprotección familiar, el equipo interdisciplinario elaborará y propondrá un plan de trabajo individual, PTI. La autoridad competente va a aprobar y supervisar la implementación de este plan, mientras que el equipo interdisciplinario elabora e implementa el plan de trabajo, pero con participación de la familia y del menor. El plan de trabajo va a ser objeto de seguimiento y además se va a comunicar al Ministerio Público, ya que, como hemos indicado, este asume el rol de garante de los derechos del menor. Si durante esta evaluación surgieran indicios de que el menor es víctima de la comisión de algún delito, el ente administrativo no está obligado a realizar pericias para determinar esta situación, sino que debe comunicar el hecho de manera inmediata al Ministerio Público para que éste, asumiendo pues el rol de del ejercicio de la acción penal, pueda pues, conforme a sus atribuciones, realizar la investigación respectiva. Bien. ¿Cómo se inicia el procedimiento por riesgo? En el procedimiento por riesgo tiene dos etapas: la etapa de evaluación y la etapa de implementación del plan de trabajo individual y seguimiento. La etapa de evaluación está referida, o en esta etapa de evaluación, el equipo interdisciplinario va a realizar actuaciones para identificar y evaluar los factores de riesgo y de protección del menor en un plazo máximo de 5 días hábiles, procediendo a emitir el informe respectivo. Siempre escuchando la opinión del niño, niña o adolescente a través de una actuación especial. Concluida esta evaluación de la situación sociofamiliar del menor, la autoridad competente va a declarar la situación de riesgo provisional o, en todo caso, la inexistencia de la misma. Si se declara la situación de riesgo provisional, se va a ordenar la elaboración de un trabajo individual, de un plan de trabajo individual. En caso de que se declare que no existe situación de riesgo, pues este expediente va a ser archivado. Si como resultado de la evaluación se encuentran indicadores ya no de riesgo, sino de desprotección familiar, se va a iniciar el procedimiento por desprotección. La segunda etapa, que es la etapa de implementación del trabajo individual, empieza cuando, declarada la situación de riesgo provisional, el equipo interdisciplinario, con participación de la familia, diseña el plan de trabajo individual orientado a modificar, la situación de riesgo. El plan de trabajo individual, las acciones de protección, medidas de protección, el plazo de las mismas, van a ser aprobados a través de una resolución administrativa que va a ser notificada a las partes del Ministerio Público y que puede ser materia de impugnación. En esta fase, el plazo de duración de las medidas de protección provisional por riesgo tienen un plazo máximo de 12 meses.
Excepcionalmente, en aquellas situaciones en las que se verifique que se mantienen los factores de riesgo por causas debidamente fundamentadas, se pueden extender hasta que se cumplan los objetivos del plan de trabajo individual. ¿Cómo va a concluir o cuándo concluye el procedimiento y actuaciones por riesgo? Estos van a concluir cuando se lograron los objetivos planteados en el PTI o cuando la amenaza o afectación del ejercicio de los derechos del menor se han incrementado, convirtiéndose en una situación de desprotección familiar, o en todo caso, por cumplimiento de la mayoría de edad del adolescente sujeto a protección. ¿Cuáles son los efectos o qué produce la declaración de desprotección familiar? Evidentemente va a producir la asunción automática de la tutela estatal del menor por parte de la autoridad competente y produce además, de forma automática, la suspensión de la patria potestad o de la tutela. Declarada la desprotección del menor, la autoridad administrativa va a remitir copias al juez especializado, sea juez de familia o juez mixto, para que éste emita un pronunciamiento al respecto, siendo que el órgano judicial puede decidir entre aprobar íntegramente la declaración de desprotección familiar provisional y la medida de protección provisional que ha dispuesto la autoridad competente, o puede aprobar la declaración de desprotección familiar provisional, pero ordenar una variación de la medida de protección por otra más idónea que considere conveniente, o finalmente también puede desaprobar la declaración de desprotección familiar provisional y ordenar el archivamiento del procedimiento por desprotección familiar, ordenándose pues el retorno del niño o la niña o adolescente en un plazo que no debe exceder 5 días. También va a disponer las acciones de acompañamiento para asegurar la reinserción familiar del menor. Esta resolución puede ser impugnada dentro de un plazo de 3 días. Diapositivas, por favor. Bien. Entre las medidas de protección provisionales que pueden dictarse, se encuentran el acogimiento familiar y el acogimiento residencial. Estas tienen un plazo máximo de duración de 18 meses, que pueden ser incluso prorrogadas por 6 meses más cuando existan causas que así lo justifiquen. Transcurrir el plazo, la autoridad competente resuelve la reintegración familiar o retorno de la niña, niño o adolescente a su familia, o en su defecto promueve la declaración judicial de desprotección familiar y la adopción de una medida de protección ya de carácter permanente. Como hemos indicado, entre las clases de acogimiento están el acogimiento familiar. Bien, el acogimiento familiar tiene 3 modalidades, que son el acogimiento familiar en familia extensa, que resulta ser aquella familia que ha sido evaluada favorablemente para asumir el cuidado y protección del menor, o bien el acogimiento familiar con tercero, que se aplica pues con una persona o familia que no forme parte de la familia extensa del menor, pero que previamente ha sido seleccionada y declarada idónea para ser una familia acogedora. Se debe dar, en este caso, preferencia, indica la norma, a la familia que haya tenido vínculo afectivo con la niña, niño o adolescente con anterioridad. Y el acogimiento familiar profesionalizado, que es el que se va a brindar
a los menores con características especiales por persona o familia especialmente calificada, pero a quien se le otorga una subvención económica para asumir los gastos de manutención del menor, y además debemos indicar que en todos estos tipos de acogimiento debe existir atención profesionalizada y supervisada por la autoridad competente. Con relación al acogimiento residencial, debemos indicar que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quien va a acreditar el funcionamiento de centros de acogida residencial, ya sea públicos, privados y mixtos, para asegurar que estos tengan estándares de prestación de servicios y correcto funcionamiento. Bien, con relación al procedimiento judicial de declaración de desprotección, debemos indicar, diapositivas, por favor. Debemos indicar que cuando del seguimiento y evaluación del PTI, es decir, del plan de trabajo individual, se pueda determinar que no existe posibilidad ya de retorno del menor a su familia, o que esto en todo caso sea contrario a su interés superior, corresponde ya pues promover la declaración judicial de desprotección familiar. En estos casos siempre se debe tomar en cuenta la opinión del menor. Para ello, la autoridad competente va a emitir un informe técnico en el que se proponga la declaración de desprotección familiar, incluido un pronunciamiento por la pérdida de la patria potestad o, en todo caso, extinción de tutela y la aprobación de medidas de protección y, de ser el caso, la adoptabilidad del menor. Una vez que es recibido el expediente por el órgano judicial, se va a remitir el mismo al Ministerio Público para que emita una opinión, y una vez que el Ministerio Público emite el dictamen fiscal respectivo, el juzgado competente va a evaluar el expediente y, de no existir observación alguna para subsanar, fijará una audiencia en la que las partes pueden alegar lo que estimen conveniente. Culminada esta audiencia, dentro del plazo de 3 días hábiles, el órgano judicial va a escuchar la opinión del menor en una audiencia especial de carácter reservado. Finalmente, el órgano judicial va a emitir la resolución respectiva que declara la desprotección familiar, la pérdida de la patria potestad o la extinción de la tutela y la aprobación, o en todo caso la modificación de la medida de protección recomendada. De ser el caso, también declarará la adoptabilidad del menor. De forma excepcional, el órgano judicial también puede declarar la adopción por parte de la familia acogedora cuando así sea recomendado por la autoridad competente. Cuando se declare la inexistencia de desprotección familiar, deberá ordenarse el retorno del menor a su familia de origen y, de ser el caso, puede ordenarse el inicio del procedimiento por riesgo. Este tipo de declaración va a restituir los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad o tutela. Y esta resolución debe ser notificada a las partes, lo cual es apelable dentro de un plazo de 5 días hábiles. De haberse declarado la adoptabilidad, la autoridad competente va a remitir copia de los actuados a la Dirección General de Adopciones o a las unidades de adopción a nivel regional. El juzgado que declara la desprotección familiar establece también en su resolución cuál es la medida de protección más idónea para el menor y ordenará la adecuación a esta del de trabajo individual. Entre las medidas de protección que pueden ser declaradas judicialmente, también se cuentan las que ya hemos expuesto, que es la de acogimiento familiar, acogimiento residencial
y la adopción. Estas tienen carácter permanente, pero no definitivo, salvo la adopción, y pueden ser modificadas en base al interés superior y al principio de idoneidad. Estimados colegas, pues para finalizar, debo indicar en resumen que todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren dentro del territorio nacional tienen derecho a la protección del Estado ante situaciones de riesgo o de desprotección familiar. Por lo tanto, los operadores legales involucrados en la ejecución de la presente norma analizada deben sumar esfuerzos para la adecuada y oportuna aplicación de la misma en favor de los derechos de los menores que así lo requieran. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.